La COVID-19 y el continuo incremento en el virus del SARS-CoV-2 representa un reto en cuanto al abordaje seguro de la vía aérea. Este es un intento por aterrizar muchos de los protocolos existentes y contextualizarlo. Mi nombre es Edison Benavides, soy anestesiólogo y a través de los siguientes minutos vamos a intentar hacer frente a esta situación. En un mundo que está tan íntimamente conectado, las estrategias de contención para esta enfermedad son interesantes y quizás sin precedentes. Llama particularmente la atención que sigamos utilizando esquemas establecidos desde la época de los 30 en pleno 2020. El lavado de manos y la contención de las secreciones respiratorias continúa y seguirá siendo la piedra angular del abordaje de esta patología. Sin embargo, la generación de partículas que estableció Wells en 1930 cuando analizó el comportamiento del contagio de la tuberculosis es muy diferente a lo que ocurre en realidad. Si bien unas partículas más grandes, unas gotas grandes, se depositan en la continuidad o en la vecindad del paciente porque estas no son capaces de evaporarse antes de que se depositen, tenemos unas gotas que son más pequeñas que se evaporan mucho antes de depositarse y que el contenido particulado sólido de las mismas se convierte en los aerosoles. Quizá una de las preocupaciones más grandes que hemos tenido últimamente. Establecer una distancia de contacto menor de 2 metros con una persona por más de 15 minutos se convierte en un factor de riesgo interesante. Pero vemos como nuevos análisis nos muestran que una nube turbulenta con unas condiciones un tanto diferentes puede albergar en su interior micropartículas y albergar en su interior rezagos del virus que se mantienen en el aire por más horas. Esta distancia se alarga para ser de 7 a 8 metros. No, tú no, tío Sam. Es precisamente esta situación la que nos lleva a salvaguardar y a valorar la importancia del recurso menos reemplazable, por decirlo así. Se acaban los tapabocas, se acaban los ventiladores y podemos rápidamente buscar una nueva estrategia. Pero si se enferma uno de los trabajadores de salud, el impacto es mucho más grande precisamente porque somos irreemplazables. La importancia de nuestro autocuidado, de cuidarnos como equipo, trasciende. Vemos cómo la experiencia en Wuhan mostró que 1.716 personas eran personal de la salud. Estamos hablando de un 3.8% de esa población contagiada. Los casos críticos oscilaron en un 5%, cerca de 2.100 personas, de las cuales hasta el 50% fallecieron. O sea, los casos críticos tuvieron una mortalidad incrementada. Estas experiencias enriquecedoras nos mostraron cómo, para efectos de los ambientes más inseguros y de mayor producción de aerosoles, encontramos la endoscopia gastrointestinal, la broncoscopia, la intubación orotraqueal, pacientes que necesitaban CPAP o BiPAP, ventilación con presión positiva o cánulas de alto flujo. Estos ambientes de alto riesgo representan una zona de cuidado para los trabajadores de la salud. La contención de estas secreciones respiratorias es un pilar fundamental del manejo de estos pacientes y el equipo de protección personal también lo es. No importa si estamos en China, en Italia o en Estados Unidos, a pesar de que la tecnología en estos países sea mucho superior a la nuestra, tenemos que establecer que hay dos escenarios, un escenario ideal y un escenario real. Quizá podamos eventualmente acercarnos al escenario ideal y así como este anestesiólogo y este auxiliar de nuestro hospital tienen la posibilidad de contar con algunos de los recursos, vemos que fácilmente los tapabocas se acaban, las batas se acaban, los guantes se acaban y aterrizar todas estas ideas a nuestro contexto se convierte en una prioridad. ¿Cuándo usar una máscara o una mascarilla quirúrgica o cuándo una mascarilla de tipo FFP3 o N95? La mascarilla quirúrgica definitivamente en ambientes en los que no estemos expuestos a aerosoles, tratar con pacientes las personas que
hacen el aseo del lugar o incluso estar en un área cortizada, siempre y cuando no tengamos contacto con el paciente, la mascarilla quirúrgica es la opción. Siempre que estemos a una distancia mayor de 2 metros y con una exposición menor de 15 minutos y no estemos realizando ninguno de los distintas situaciones que generan aerosoles, la mascarilla quirúrgica es de elección. La mascarilla quirúrgica sí que tiene que ser una de las formas de cuidar al paciente para que éste no distribuya todas sus secreciones. Las mascarillas de alta eficiencia cambian un poco el asunto porque requieren que el personal que la utilice verifique su ajuste adecuado. Tenemos una capacidad para filtrar mucho mayor y una eficiencia que se acerca al 98% cuando hablamos de la FFP3. Pero en el caso de la N95, que es la que está más en nuestro entorno, debemos tener una serie de cuidados. La N95 es una máscara que no permite una respiración adecuada. Es quizá por eso que una versión con una válvula de expiración ayude en el contexto en el que tenemos que pasar largas jornadas con ella puesta. Quienes estén en contacto con aerosoles definitivamente tienen que tener una mascarilla N95, sea cualquiera de las situaciones que mencionamos o en este caso cuando nos estamos enfrentando a la vía aérea. Nunca se utilizará una válvula de exhalación para colocársela a un paciente porque eso es abrirle la puerta a que el virus se expanda. Los estándares tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos para efectos de estas dos mascarillas han mostrado que sirven, pero en realidad, ¿qué ocurre en nuestro contexto? Estas mascarillas se acaban a pesar de que están diseñadas para que sean de un solo uso, no superen las 8 horas y una vez estén húmedas se tengan que desechar. Se han buscado estrategias para alargar la vida útil de la misma. El mismo creador de este filtro N95 menciona que una estrategia podría ser tener 4 mascarillas N95, rotularlas del 1 al 4, utilizar una mascarilla y dejarla secar por 3 a 4 días. En ese ambiente seco el virus no se replica. El segundo día utilizamos la número 2 y la dejamos descansar por 3 a 4 días y así vamos intercambiando nuestras máscaras de tal manera que podamos alargar mucho más la vida útil de la misma. Algunos otros lugares utilizan el horno de la cocina a 70 grados porque se ha demostrado que el virus no sobrevive más de 30 minutos por encima de los 65 grados centígrados y ha sido otras de las formas de alargar la vida útil de estos elementos. Propuestas: colocar una mascarilla quirúrgica encima de esta N95. El objetivo fisiológico va a ser oxigenar. Optimizar el tiempo es importante porque en la medida en que aminoramos ese tiempo de exposición a expensas de una mejor estrategia, mejor dotación de equipo de protección personal y menor manipulación de la vía aérea, no solamente estamos tratando con una atención de alta calidad a nuestro paciente, sino que optimizamos todo el abordaje seguro para el resto del equipo. Y es ahí donde tal vez tenemos algunos fallos porque esta alta calidad depende del nivel de cultura de las personas, de la cultura de seguridad, del entrenamiento, del reentrenamiento, de corregir errores constantemente. ¿A quién intubar? En Wuhan intubaron a cerca de 2.000, casi 2.600 personas. Esto es un 3.2% de la población infectada. Ellos se apresuraron a establecer cuáles serían las situaciones clínicas que demanden una intubación orotraqueal. Queda claro que la parada cardiopulmonar y la pérdida o compromiso grave de la vía aérea son indicaciones claras de intubar. Le daban chance a quienes tenían un distrés respiratorio, frecuencia respiratoria mayor de 30, con PAFIs menores de 150, e incluso pacientes que tenían hipoxemia con saturaciones menores de 93 y FiO2 al 21% o PAFIs menores de 300, en un contexto en el que la situación clínica o haya empeorado o tienda a empeorar, se pensaba rápidamente en intubar. No sin antes darle el chance de 2 horas de oxigenoterapia de alto flujo o ventilación no invasiva. Este apartado se ha venido modificando en la medida que se ha adquirido experiencia porque ventilación no invasiva representa más exposición a aerosoles y es utilizar un ventilador.
La oxigenoterapia de alto flujo, siempre y cuando se lleve a cabo en un entorno seguro, en un entorno completamente aislado y donde las personas que tengan contacto con este paciente puedan tener un equipo de protección personal. No nos hemos olvidado de las 7 P's para la intubación de secuencia rápida. Tenemos unos escenarios que tenemos bien establecidos. Para eso, la lista de chequeo juega un papel fundamental. Tenemos una versión en Excel que podemos chulear y que voy a dejar al final en la descripción del video. Pero vemos como una parte de la lista se lleva a cabo afuera y otra parte se lleva a cabo cuando el personal está adentro. Lo que planeemos fuera de la sala nos ayuda a optimizar todo lo que ocurre al interior de la misma. En un primer instante, el paso fundamental va a ser lo que han denominado donning o la colocación adecuada del equipo de protección personal. Vemos que es necesario contar con un equipo que garantice la seguridad de nuestro personal. No nos olvidemos de este par de elementos. Protejamos por favor nuestra máquina de anestesia, nuestro ventilador e incluso el carro de paro. El carro de paro debiese tener un espacio para los equipos de protección personal, para que en el momento en que se produzca un paro podamos colocárnoslo y abordarlo de una manera segura a estos pacientes. Las mujeres se deben recoger el cabello, quitarse joyas, ciertos relojes, el lavado de manos en los 5 momentos que conocemos, la higienización de manos con el alcohol glicerinado, la colocación de polainas, desinfectarnos las manos después de la colocación de las polainas, la bata, guantes, el tapaboca de alta eficiencia y hacer el test correspondiente al ajuste adecuado. Vemos como la doctora aquí inspira fuerte para ver que efectivamente esté bien adosada su máscara. Le podemos colocar una máscara quirúrgica encima buscando alargar la vida útil de este elemento, monogafas, una careta y podemos colocar un segundo par de guantes buscando la menor contaminación a la hora de quitarnos nuestros elementos de protección. El líder debe establecer rápidamente cuáles son los roles de las personas que van a ingresar al quirófano. Entre menos personas hayan, mucho mejor, menos exposición de nuestro personal. Debe existir una persona encargada de la vía aérea, un asistente de la vía aérea, los medicamentos. La persona que está encargada de los medicamentos también se encarga de los accesos venosos y de la monitoría. Una persona que está en la parte externa ayudándonos con todo lo que tiene que ver con los medicamentos que nos hagan falta o cualquier otro recurso indispensable. Si se puede llevar a cabo en una habitación de presión negativa, mucho mejor. Y vemos aquí cómo están distribuidos. Este es el interior, donde está la persona encargada de la vía aérea con su equipo de vía aérea y su asistente. Un líder que eventualmente pudiese ser el segundo a abordar la vía aérea de tener problemas, el patinador o runner que se encarga de entregarnos las cosas que necesitemos y un carro de vía aérea difícil que está en la parte externa siempre. El equipo que debemos garantizar para este paciente incluye dispositivo EBM, circuito de anestesia o el ventilador con filtros HME antivirales, cánulas de Guedel, succiones cerradas tipo Yankauer, laringoscopio, idealmente un videolaringoscopio. No en todos los servicios tenemos la disponibilidad pues, de este recurso. Estiletes tipo buggy, tubos orotraqueales 2, jeringas, sistemas de fijación, dispositivos supraglóticos, idealmente de segunda generación, set de vía aérea quirúrgica, el ventilador debe estar completamente probado. Aquí vemos que el equipo se posiciona. Si eventualmente tuviéramos alguna necesidad de algún medicamento, tenemos alguien en la parte externa que ya nos lo tiene rotulado basado en el peso y si el paciente tiene o no alergias. Y vemos cómo a nuestra disposición hay recursos como la ketamina, que en dosis de inducción pudiese ser de 1.5 a 3 hasta 3 miligramos por kilo. Relajante muscular, que en muchos lugares le están dando mucha importancia a la succinilcolina a dosis de 1.5 miligramos por kilo, o el rocuronio 1.2 miligramos por kilo, fentanilo a 2 microgramos por kilo, y todo va a depender de la estabilidad hemodinámica del paciente. Midazolam, vasopresores, la sedación de mantenimiento, que es importante una vez el paciente haya sido intubado. El patinador va a estar pendiente de todo lo que necesitemos y nos va a entregar cualquier recurso indispensable a través de una bandejita. Vemos como este patinador no tiene puesto sus gafas. Es fundamental que todos nos apersonemos de incluso el cuidado del compañero y avisar para que nadie corra ningún riesgo.
Aún estamos fuera de la sala y tenemos que establecer, si se llega a presentar una vía aérea difícil, cuáles son los pasos que vamos a seguir. Vamos a tener un plan A de intubación de secuencia rápida o retrasada dependiendo del paciente, un plan B donde tenemos una ventilación a 2 manos con un dispositivo de EBM o la utilización de un supraglótico, un plan D que es una vía aérea quirúrgica. Todos confirman y aceptan el plan, y si existiera algún paso crítico importante se menciona. Es por eso que todos deben también tener en cuenta la ayuda mnemotécnica y la posibilidad de seguir alguno de los algoritmos de la vía aérea difícil. ¿Será que ya podemos intubar? Todo lo que hemos hecho hasta el momento ha sido fuera de la sala. Ahora se viene el escenario de mayor riesgo. Una vez dentro de la sala tenemos que evaluar la vía aérea. El score de Macocha nos ayuda a establecer si el paciente tiene mayor riesgo de vía aérea difícil. Más de 3 puntos en este score ya nos indica que tenemos que tener cuidado. Identificar la membrana cricotiroidea y las dos estructuras más importantes desde el punto de vista cartilaginoso de esa vía aérea, como es el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, nos ayuda en cuanto a la manipulación, teniendo en cuenta que el cartílago tiroides nos ayuda a hacer una maniobra de Burp para mejorar la visual de la vía aérea, mientras que el cartílago cricoides, por su morfología anular, nos ayuda a prevenir la broncoaspiración a expensas de una compresión sobre el esfínter esofágico superior. Esta maniobra requiere entrenamiento y eventualmente podría dificultar la visualización de la vía aérea. Si utilizamos una laringoscopia de tipo convencional, lo mejor es utilizar buggy para estar lo más alejados de la vía aérea. Palpamos el cartílago tiroides con el dedo índice, el surco entre el cartílago tiroides y el cricoides, y esa va a ser el lugar donde vamos a marcar la membrana cricotiroidea. Factores como la obesidad, barba, edad mayor de 55 años, pacientes roncadores o edéntulos son pacientes difíciles de ventilar con máscara facial, y eso es fundamental conocerlo porque la estrategia es evitar la producción de aerosoles. Esta evaluación de la vía aérea tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, hacer o evaluar el Malampati puede exponernos a aerosoles, así que la evaluación, si bien va a ser somera, debe ser juiciosa y rápida, y ahí está la pericia del evaluador. 2 accesos venosos, la monitoría básica, presión no invasiva, cardioscopía, pulsioximetría, de ser y de estar disponible la capnografía. El paciente debe ir en posición semisentado, ¿cierto? Antitren de Lembour, o esta que es la posición de rampa, una posición que no solamente nos incrementa el tiempo de apnea en los pacientes obesos, sino que nos va a mejorar la visual de la vía aérea. El meato auditivo tiene que estar a la misma altura de la horquilla external. Nosotros optimizamos la posición del paciente en la medida en que una correcta localización de la vía aérea depende de cualquiera de estas maniobras. La preoxigenación se convirtió en ese componente a tener en cuenta. Hay que tener mucho cuidado. Se prefiere cánulas nasales con flujos bajos. Alcanzar fracciones expiradas mayores de 85%. Preoxigenar durante 3 a 5 minutos haciendo un sello correcto a 2 manos, evitando la presión positiva. En estos pacientes vemos cómo, para efectos de la protección que genera tener una máscara quirúrgica o una máscara N95 cuando el paciente tose, vemos cómo la N95 en la parte más derecha de la imagen evita que se propaguen tanto los aerosoles. La mascarilla quirúrgica también evita en parte ese riesgo, y eventualmente pudiéramos hacer una preoxigenación con una máscara facial encima de esa mascarilla quirúrgica, buscando disminuir la cantidad de aerosoles que generamos. Los sistemas de alto flujo, las cánulas de alto flujo, está muy demostrado que generan más aerosoles hasta 1 metro de distancia. Si bien hay algunos sistemas a manera de casco, de máscara facial total, que optimizan esa liberación de aerosoles, la mayoría de los que sean con alto flujo los van a generar y tenemos que tener cuidado. Nos olvidamos de momento por la maniobra de la C y la E y le damos prioridad a un sello hecho a 2 manos. El tiempo de apnea seguro se ve
francamente disminuido en el paciente que está críticamente enfermo, que va a ser el escenario en el que estamos, y más si ese paciente tiene obesidad. Vemos cómo la curva se va corriendo hacia la izquierda en la medida que vamos sumando este tipo de situaciones. Nosotros tenemos la obligación de optimizar la estabilidad hemodinámica del paciente a expensas de líquidos endovenosos, la disposición de inotropía, vasopresores, y en este punto evaluar si la colaboración del paciente es la suficiente como para que se deje preoxigenar. Por fin la intubación. La comunicación será siempre en asa cerrada, todos se cuidan entre sí, todos conocen el plan y su rol, y si su herramienta es una laringoscopia convencional, usted debe utilizarla. Si usted no está entrenado en la utilización videolaringoscopio, lo mejor es que utilice aquella con la que se siente más confiado. Sin embargo, el videolaringoscopio nos ofrece una serie de ventajas. Vas a rotular la sala donde vas a manejar estos pacientes, porque todo el mundo debe saber que hay riesgo biológico ahí. Movemos al paciente a un lugar seguro. Podemos considerar una secuencia retrasada de intubación. Podemos colocarle al paciente dosis de 0.5 miligramos por kilo de ketamina, lo cual hace que un paciente combativo o que esté agitado por la hipoxemia sea más fácil de preoxigenar y que sea más fácil colocarle el sello. Nuestro paciente, que va a estar colocado en posición de rampa, recibe preoxigenación con el dispositivo que tenga, pero si no alcanzamos una saturación mayor de 100, lo ideal es colocarle un sistema tipo BBM con un protector adecuado, con un filtro adecuado. Vamos a hacer una preoxigenación con la valva APL completamente abierta. No necesitamos colocarle presión positiva al paciente. Que el paciente ventile de forma espontánea de 3 a 5 minutos, y la idea es no darle presión positiva a este paciente, excepto, y no nos quedemos con la percepción de que no vamos a ventilar a este paciente, excepto que se desature mucho y que tengamos que rescatarlo con una que otra ventilación. Si tenemos que hacerlo, lo ideal sería utilizar frecuencias más altas, volúmenes más pequeños, y tratar de que la APL esté completamente abierta, que no le estemos dando presión positiva. Vamos a continuar con la inducción anestésica. Lo ideal es relajar pleno a estos pacientes. Vamos a colocarle una benzodiazepina, vamos a colocarle fentanil si la indicación existe y si la estabilidad hemodinámica lo permite. Dosis plenas de relajante muscular, y vamos a abordar la vía aérea del paciente. En este caso lo hicieron con un laringoscopio. Vemos cómo no se ventila ese paciente hasta que no se haya insuflado el neumotaponador, y una vez tengamos que hacer la desconexión del sistema BBM, clampear el tubo o colocarle una gasa para que no nos expongamos a los aerosoles, y hacer un rápido cambio a nuestro sistema de circuito de ventilación, ya sea de la máquina de anestesia o el ventilador como tal. Si ven, en el fondo hay un balde donde se van a depositar todas aquellas cosas que no podemos desechar y que tenemos que reutilizar. Evaluar si el paciente está o no intubado. Las guías mencionan que entre menos contacto tengamos con la vía aérea, mucho mejor, y le dan una importancia relevante a la capnografía. Pero si no tenemos capnografía y tenemos que utilizar sí o sí el fonendoscopio, lo podemos utilizar siempre y cuando sea un fonendoscopio solamente de ese paciente y lo reesterilicemos adecuadamente. La laringoscopia convencional es una herramienta que puede utilizarse, que debe utilizarse si usted se siente más confiado, utilizando boogie para estar alejado de la vía aérea, y vemos cómo los diferentes algoritmos nos llevan a simplificar la situación. La mejor laringoscopia siempre, si utilizamos un videolaringoscopio de valva angulada, lo que tenemos que hacer es colocarle una guía y colocarle la misma forma del videolaringoscopio a la guía para no tener problema a la hora de intubar. Supraglóticos de segunda generación que nos permitan un abordaje más seguro de la vía aérea. Es muy probable que no lo tengamos en nuestro contexto. La vía aérea quirúrgica, si está indicado, tenemos que no dilatarla o avanzar rápidamente. Vemos cómo en esta técnica el carro de paro es fundamental. Si no podemos ni intubar ni oxigenar a este paciente, el carro de paro debe contar con todos los elementos necesarios, y DAS ha hecho recomendaciones muy claras respecto a las cosas que se necesitan: un buggy, un tubo, una hoja de bisturí número 10.
ubicamos la membrana cricotiroidea, hacemos una incisión horizontal, giramos nuestro escalpelo 90 grados, vamos a avanzar un buggy a través de esta incisión. La producción de aerosoles en este momento está completamente incrementada y a través de este buggy vamos a avanzar el tubo orotraqueal, en este caso un tubo orotraqueal número 6, hasta que desaparezca el neumotaponador. Este va a ser un abordaje transitorio y rápidamente tiene que ser evaluado este paciente o por el cirujano o por el otorrino para garantizar la vía aérea. Tranquilo, Heráclito, lo sabemos. Las cosas cambian y en la medida en que vamos adquiriendo más experiencia sobre el manejo de estos pacientes van surgiendo nuevos elementos. Esta es una aerosol box, una caja con la cual se busca disminuir el contacto con aerosoles. No hay evidencia respecto a este dispositivo. Por nada del mundo debemos olvidarnos de nuestro mecanismo o nuestros elementos de protección personal. Está diseñada más para intubar con un videolaringoscopio, pero no sabemos hasta qué punto es un nicho para aerosoles y que el virus se quede ahí contenido. Sistemas como este que se han utilizado en nuestro medio, una bolsa para intentar mantener al margen a estos pacientes de nuestra vía aérea, son todos estrategias que no tienen evidencia pero que se han implementado pues en nuestro medio. Aquí el mismo sistema de plástico con un videolaringoscopio para intentar abordar de una forma más segura la vía aérea. No tenemos que en ningún momento olvidarnos de la posibilidad de contaminación, así que nuestro equipo de protección personal va a ser fundamental. Una vez hemos intubado al paciente, solo se ventila cuando el neumotaponador haya sido insuflado. Tratemos de no pasarnos de 20 centímetros de agua. Si no tenemos un manómetro para medir eso, utilizaremos el menor volumen posible para garantizar un buen sello. Capnografía versus la utilización del fonendo, todo teniendo en cuenta nuestro contexto y el lugar donde estemos trabajando. Una pinza con la cual vamos a clampear el tubo para no exponernos a los aerosoles. Y la fijación es fundamental. Tenemos que considerar una fijación en más de 2 vectores porque estos pacientes eventualmente pueden ser pronados y una desconexión inadvertida de un tubo orotraqueal expone a todo el personal. Este es el momento de tomar muestras traqueales si hay indicación o de avanzar una sonda nasogástrica. Se eliminarán los desechos de forma segura y cuidadosa y se tienen que descontaminar aquellos elementos que no podemos botar, como por ejemplo la careta o el fonendoscopio. El retiro del material y de los elementos de protección personal idealmente deberían ser llevados a cabo con la asesoría y la supervisión por un monitor que tenga una lista de chequeo. Vemos cómo nos retiramos las polainas, los guantes. Hay que higienizarse entre cada prenda que se vaya sacando las manos. Aquí la doctora, en la medida en que se va sacando cada una de las prendas, se va higienizando. Hay un lugar establecido para los elementos que representan algún tipo de riesgo y que eventualmente por no poder desecharlos tenemos que reesterilizarlos. Es el caso de las hojas del laringoscopio, el mango del laringoscopio, la careta, las monogafas. Todo eso tiene que estar en un lugar donde otra persona con la protección básica las va a tomar para hacer la esterilización o la limpieza correspondiente. El factor humano es un factor fundamental. Vemos cómo problemas en la comunicación, en el entrenamiento, en el trabajo en equipo, en seguir al pie de la letra los protocolos, en evaluar estos protocolos, tomar malas decisiones y hacer debriefing son algunos de los elementos que vamos a tener en cuenta a la hora de mejorar continuamente. Y vemos como la seguridad del equipo es también la seguridad del paciente. Todos nos cuidamos entre nosotros. El equipo de protección personal también requiere un entrenamiento para prevenir la contaminación. Hay que intubar pronto. Si es posible, ese paciente debe trasladarse rápidamente a UCI. Entrenar y corregir. Retroalimentar. En el caso de que tengamos un paciente que no está grave pero que requirió algún tipo de intubación orotraqueal porque debía ser operado, en el momento en que esté en recuperación tenemos que evaluar rápidamente cómo hacer girocama de forma expedita para que ese paciente esté lo menos en el menor contacto posible con otros pacientes. Aquí juega
rol fundamental nuestro personal de aseo, las personas que se encargan de esterilizar y limpiar todos los entornos donde está nuestro paciente. ¿Qué nos vamos a llevar finalmente para la casa? Trabajar en equipo es indispensable. Hacer doffing y donning de manera monitorizada y con lista de chequeo es importantísimo. La comunicación en asa cerrada, valorar la opinión de los demás, hacer del trabajo un entorno seguro para todos donde todos nos cuidamos. Si bien el objetivo fisiológico es oxigenar, tratemos de no dejar de saturar a estos pacientes. Si no está indicado en todos los pacientes dar presión positiva, en aquellos en quienes estamos preoxigenando y vemos que la saturación cae, tenemos que ventilarlo. Ventilar lo mejor posible significa también tener en cuenta que los medicamentos que utilizamos nos van a ayudar muchísimo. Una buena sedación, una buena relajación muscular. Evitar cánulas de alto flujo. La relajación muscular nos permite evitar la tos. Tenemos que tener en cuenta que hay que cuidar al paciente de la broncoaspiración, intubarlo en una posición semisentado, jamás traumatizar. Emplear un videolaringoscopio es cuota de seguridad para la vía aérea, pero la primera laringoscopia tiene que ser la mejor. O sea, independientemente del elemento que usted utilice, tiene que tratar de traumatizar lo menos posible, utilizar buggy cuando utiliza una valva de laringoscopia convencional. Podemos cubrir la cara del paciente con una compresa húmeda cuando estemos ante situaciones de mayor exposición, ¿cierto? Y olvidémonos de los egos. O sea, si bien el más experto tiene que abordar la vía aérea o aquel que tenga más experiencia o esté más confiado, dejémonos asesorar por aquellos que también conocen, pidamos ayuda rápidamente y es de esta manera que vamos a afrontar de una forma segura la vía aérea de estos pacientes. Les dejo la lista de chequeo que pueden descargar a través de este link que los lleva a la bibliografía y a pesar de los tiempos de crisis siempre habrá un espacio para la poesía. Muchas gracias.